Muy bien. Bueno, buenas noches. No te vayas, Manuel. Quédate. No. Bueno, qué lindo poder encontrarnos, ¿no? Todavía está el anillo del domingo, si alguien siente saudade deli, está por acá. Hermanos, realmente es un privilegio, ¿no? Como siempre solemos decir. Y no es algo que uno lo diga como un cumplido, por lo menos para ir rompiendo el hielo cuando uno tiene que compartir, sino que hay un gran peso, sobre todo los hermanos que tienen este privilegio y esta responsabilidad de abrir la palabra de Dios. Y en esta noche, aquí estamos, ¿no? Me imagino la alegría del profeta, del sacerdote Zacarías, ¿no? Casi que una vez en la vida, o podría no haberle acontecido nunca tener que servir en el templo, y la vez que el Señor había marcado que estuviera, tuvo una visión de ángeles, ¿no? Y entender ese privilegio para nosotros es tremendo. Me gustaría esta noche reflexionar en un tema que creo todos nosotros tenemos alguna lucha especial. Y vamos a leer un texto y vamos a explicar el contexto de ese texto. 2 Corintios capítulo 10. Allí el apóstol Pablo, capítulo 10, del versículo 3 al 5, dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero, antes que entrar directamente en el tema, pensar un poquito en el contexto en general en que Pablo está diciendo estas cosas. La mayoría de las Biblias, si no todas, dicen por allí que el título de este capítulo es que dice: Pablo defiende su ministerio. Una cosa que hoy podría llamarnos un poco la atención, dado que nosotros hemos colocado al apóstol Pablo en un sitial de privilegio, como se dice, ¿no? Reconocemos sus cartas como apóstol de Dios, ¿no? Pero durante el tiempo que él vive y sirve al Señor y escribe las cartas, el apóstol fue muy cuestionado. Diríamos que ya casi que desde el arranque él fue medio cuestionado, lo tuvieron que esconder un poco, hasta que por allí aparece Bernabé y lo trae y lo presenta a los hermanos, y él comienza su ministerio. Y Pablo no era un mansito, como dicen los dibujitos animados, ¿no? Pablo era un hombre de carácter fuerte, y que escribía, inspirado por el Espíritu Santo, palabras que golpeaban naturalmente a algunas personas que habían encontrado en la iglesia, algunos de ellos, como fuente de ganancia, ¿no? Entre otras cosas. Entonces Pablo tiene que defender su ministerio, y una de las iglesias destinatarias de esta carta, que era la iglesia en Corinto, era donde más resistencia encontraba el apóstol, ¿no? Había mucho desorden en la iglesia, en esa iglesia, y él tiene que corregir con mano muy dura, muy fuerte, cosas que si sucedieran hoy entre nosotros nos llamarían mucho la atención, ¿no? Aún hoy quizás podríamos llegar a sonrojarnos con alguna de las cosas que pasaban allí. Y tenía sus rivales, y entonces él tiene que defender su ministerio, y este capítulo entero toca un poco ese tema, ¿no? Por allí dice, versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, hay que hablar de nuestra autoridad, dice, la cual el Señor nos dio
para edificación, ¿no? Y quizás uno de los objetivos principales que el apóstol Pablo quería que todos tuvieran claro era que su autoridad no era una autoridad que emanaba del pueblo, ¿no? Y que se callaba frente al pueblo, ¿no? Y ella cesa ante vuestra presencia soberana, decía Artigas. Su autoridad venía de Dios, ¿no? Y su autoridad le daba las cartas necesarias para poder escribir algunas cosas, como decíamos hace un momento, que procuraban corregir algunas deficiencias que había en la iglesia, pero sobre todas las cosas que buscaba la edificación y no la destrucción. Y dice el apóstol Pablo al final de este capítulo, dice, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, ¿no? Quiero pensar, hermanos, en esto que hemos leído, estos versículos, pensando en una palabra que fue la que me impactó cuando estaba leyendo, y luego vamos a volver sobre eso, pero no quería dejar de que entendiéramos el contexto. Pablo está defendiendo su ministerio. Él, al igual que otros líderes espirituales a lo largo de la historia bíblica, encontró resistencia, ¿no? Por allá el apóstol Pablo escribe, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, ¿no? Y cuando alguien quiere hacer las cosas bien para el Señor, cuando alguien quiere realmente seguir su voluntad, va a encontrar resistencia, va a encontrar persecución, dificultades. Esta semana hemos escuchado algunos devocionales que tienen que ver con eso y lo difícil que es a veces entender algunas situaciones. Pero gracias a Dios que Dios está a nuestro lado para sostenernos. Pero pensaba en la palabra que encontramos allí en el versículo 5, dice, o la frase dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y me llamó mucho la atención, o me llamó un poco la atención la palabra pensamiento. Quizás porque estaba golpeando mi cabeza para que algún pensamiento encajara en una reflexión para todos nosotros. Y me vino esta pregunta, ¿le resultaría al apóstol Pablo, qué piensan ustedes o qué pienso yo, difícil controlar sus pensamientos? ¿Le pasaría como me pasa muchas veces que en ese momento en que estoy buscando la presencia del Señor, que estoy tratando de tener un tiempo de oración, que a veces voy y tengo que desenchufar la heladera, ¿no? Porque ese motor parece que no se escucha el motor, ¿no? Pero cuando vos querés estar en silencio, el ruido te atormenta. Entonces vas y desenchufar. Y en ese momento pasa un vecino con esas motos con escape libre y tu cabeza estalló, ¿no? Pero apagás todos los ruidos y sin embargo cuando hay menos ruido en tu casa, tu cabeza empieza como... empiezan a aparecer algunas cosas que hacen ruido, ¿no? En los estudios de comunicación y periodismo eso se conoce como los ruidos internos. Pero ¿le pasaría al apóstol Pablo al igual que nos pasa a nosotros? Y seguramente que sí, ¿no? Porque él era un hombre igual que nosotros y tenía que luchar con estas cosas. Yo pensaba, muchas veces nuestros pensamientos son como animales indómitos, ¿no? Como esos caballos salvajes que difícilmente uno pueda subirse a andar en ellos sin que ruede por el piso. Eso nos pasaba bastante allá en el campo, ¿no? Dicen por allí que el hombre es el único ser creado que tiene la capacidad de pensar, ¿no? Entre todos entre toda la creación de Dios, el hombre tiene esa capacidad. Los animales actúan por instintos y poco más pueden hacer de lo que ya hacen, ¿no? A veces nos admiramos de lo que hacen, algunas habilidades que tienen ciertos animales, pero el hombre, como corona de la creación de Dios, como lo más sublime que Dios creó, tiene esa capacidad de pensar y esa habilidad puede mejorar su entorno o puede destruirlo, ¿no? Y hemos visto cómo con mucho dolor muchas personas después, por ejemplo Einstein tuvo que pedir perdón por haber dado la receta para crear la bomba atómica, ¿no? Entre otras cosas. Un hombre que realmente pensaba, ¿no? Su cerebro dice que fue hasta hurtado, creo que no se sabe ni dónde está, porque todo el mundo quería saber qué había dentro de esa cabeza, ¿no? Dice Salomón, quien aumenta ciencia, aumenta
dolor. Y muchas veces nuestros pensamientos nos pueden llevar a lugares que no queremos. Si fuésemos a definir qué significa la palabra pensamiento, ¿qué dirían ustedes? Pueden participar un segundito. ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué diríamos? ¿Qué es un? Es una flor. Hay una flor que se llama pensamiento. Dice que la palabra pensar viene del latín pensare. Ahí no cambiamos mucho, ¿eh? Ahí está. Y la palabra pensare tiene su raíz en pendere, que significa algo que pende, colgar, ¿no? Colgar y pesar, ¿no? O sea, me venían a la mente esas balanzas que alguien levanta así. Ven que se venden para las valijas del aeropuerto. Romanitas, ahí está. Bueno. Y esto en el sentido de comparar o pesar, ¿no? Entonces, podríamos decir que pensar es evaluar para decidir y luego actuar. Por allí dice que la palabra pensamiento, esto Teresa debe saber mucho más que yo y alguien más, el sufijo miento, ven que se pensa, miento, indica el resultado de pensar, ¿no? Es la acción. Así que venía a mi mente un pasaje cuando Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y qué pregunta fuerte esa para nosotros también, ¿no? Porque él se para allí frente a un pueblo que le ha dado la espalda a Dios y tiene esta pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Cuál es el límite? Nosotros no podemos saber lo que otro piensa. Podemos tener cierta percepción, sus gestos, su forma de mirar, yo qué sé. Yo acá podría pensar en algunos y ya, ¿por qué no termina? Y nos vamos a dormir, estamos cansados. Si conocemos a la persona, ¿no? A ver, ya sabe lo que Teresa puede estar pensando, ¿no? Ya los esposos sabemos cuando tu esposa te mira así con esa cara de, bueno, viene fea la mano. Ya casi, pero no sabemos a ciencia cierta lo que la otra persona está pensando, ¿no? Jesús sí sabe lo que las personas pensaban, ¿no? Él conocía, y me gusta eso cuando allí en Juan 2, dice Juan que Jesús no se fiaba de los hombres, ¿no? Por más que lo alababan y decían que bueno lo que usted está haciendo, dice, él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabe lo que hay en el hombre, ¿no? Y esa es una gran ventaja que nosotros tenemos, porque podemos orar con el pensamiento. Podemos estar orando con nuestros pensamientos, estamos pensando. Quizás Nehemías podría haber sido no una oración audible, sino una oración en el pensamiento, ¿no? Cuando le pide al Señor guía para qué va a pedirle al rey. Pero también tiene su gran desventaja, que Dios conozca nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque Él sabe qué es lo que estamos en ese momento pensando, y dice la palabra de Dios que todas las cosas están desnudas, están abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Alguien decía, la desnudez física nos avergüenza, ¿no? A nadie le gusta ir al doctor y sacarse la ropa, aunque con los doctores a veces como que parece que son de otro planeta, ¿no? Pero no nos gusta quitarnos la ropa delante de cualquier persona, ¿no? Es una cosa que nos gusta cuidar nuestra intimidad. La desnudez física es avergonzante, pero la desnudez intelectual es peor, ¿no? Porque realmente somos lo que pensamos, ¿no? No somos necesariamente lo que decimos. A veces logramos aparentar y logramos llenar a los demás con una idea equivocada acerca de nosotros, pero interiormente podemos ser todo lo contrario, ¿no? No comas pan con el avaro, dice el proverbio, ¿no? Porque dice, come y bebe, te dirá, pero su pensamiento, su corazón no está contigo, ¿no? Interesante. Nos podemos cuestionar, y pensaba yo, si solo con nuestros pensamientos o nuestra capacidad de evaluar, de pesar, como decíamos hace un momento, podemos andar por las sendas de Dios. Me preguntaba esto, ¿solo con nuestros criterios? Y verdad que no, verdad que necesitamos conocer
cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y debemos entonces, pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo podemos entonces tomar control de esos pensamientos que muchas veces afectan la obediencia a Dios? Muchas veces nosotros permitimos que algunos pensamientos se desenvuelvan en nuestra mente y eso afecta la obediencia a Dios. Muchas veces nuestros pensamientos mutilan la santidad, ¿no? ¿Saben lo que es algo mutilado, no? Últimamente se ven muchísimo por las redes ovejas que han sido atacadas por perros salvajes o perros que andan sueltos y vemos el destrozo, ¿no? Ahí uno puede decir, sí, es una oveja, pero le faltan partes de su cuerpo, ¿no? Y muchas veces nuestros pensamientos mutilan nuestra santidad. No es extraño, y no debe extrañar a nadie, que uno de los programas más escuchados en las tardes de la radiofonía uruguaya se llame Malos Pensamientos, ¿no? Y todos, y lamentablemente muchos creyentes, ¿no? Se divierten. Digo, yo ahora no viajo tanto en ómnibus, pero no había, si vos no lo querías escuchar era casi imposible, pero digo, realmente esa persona captó algo en el ser humano que logró encerrarlo, ¿no? Y realmente lo que se transmite en ese programa ahora ha cambiado un poco, creo, pero digo, está muchas veces en la misma sintonía de la maldad del hombre, ¿no? Del pecado del hombre, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Le decimos a los niños, cuida tus ojos de lo que ven, cuida tus oídos de lo que oyen, cuida tus pies donde van. Se lo decimos a los niños, ¿no? Y después de grande nos olvidamos que eso es para nosotros, ¿no? No nos dejemos contaminar, ¿no? No nos dejemos contaminar. ¿Querés sí? Sí, yo quería compartirte un proverbio 3:5, ¿verdad? A ver. Que habla también un poco de Jehová de todo tu corazón, ¿no? Uh-huh. No tu propia prudencia. Y el 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Uh-huh. Teme Jehová de parte de tu mano. Muy bien, muy bien. También es algo de lo que dice la carta de... Perfecto. No ser sabio en su propia opinión. Es un peligro. Entonces quizás la frase esta del apóstol Pablo tiene mucho para enseñarnos en este tiempo, ¿no? Llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿no? Yo pensaba, tal vez el apóstol Pablo se inspira un poco en ver al ejército romano llevando a los presos cautivos, ¿no? Y allí me imagino que si las celdas de hoy en día dan mucho que hablar, ¿no? Me imagino lo que sería una celda en Roma, ¿no? No sé lo que podría llegar a ser, pero seguramente que cómoda, muy cómoda, no era, ¿no? Muchas veces incluso por lo que dicen, el prisionero estaba atado a un soldado, ¿no? Y de alguna manera esta idea tiene que estar presente en nosotros. ¿Está nuestra vida atada al Señor? ¿Está nuestra vida limitada realmente por la presencia del Señor, por la obediencia al Señor? Yo pensaba, uno de los grandes males que nos afecta hoy día, aún como creyentes, es la ignorancia tolerada, ¿no? Cuando uno tolera ser ignorante, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, no me interesa leer un libro, no me interesa escuchar a nadie que pueda enseñarme algo nuevo, no me interesa evaluar lo que se me dicen. El otro día alguien decía, si alguien no lee, está obligado a creer todo lo que le dicen, ¿no? Entonces tenemos un desafío, ¿no? Y nos cuesta leer, sí, nos cuesta leer. Nos cuesta agarrar ritmo de lectura y a veces se ve interrumpido por un montón de cosas, nos cuesta, pero tenemos que leer. Y tenemos que conocer la palabra de Dios y podemos leer otros libros, pero si conocemos la palabra de Dios tenemos la capacidad de evaluar si lo que estamos leyendo edifica o no nuestras vidas. Yo pensaba, nos cuesta pasar de un nivel de conocimiento a otro, muchas veces nos quedamos en zonas de aparente confort y de esa manera nos damos por satisfechos. Yo estoy bien así, no quiero crecer más, ¿no? El crecimiento trae consigo responsabilidades. Cuando uno crece, llega a los 18 años, ya es jurídicamente responsable, ¿no? Ya el peso de la ley le cae a pleno y tiene que hacerse cargo de sus actos. Y hermanos, también en la vida espiritual tenemos que crecer y no podemos permanecer como niños, pero la vida espiritual necesita ser alimentada y debemos preocuparnos por eso.
Muchas veces la pereza espiritual hace que nuestro andar con el Señor, y esto me preocupa a mí por lo pronto, ¿no?, se reduzca, mire, a las obligadas reuniones de la iglesia, ¿no? A veces sentimos la obligación de venir a la iglesia. Y está bueno que sintamos la responsabilidad de venir a congregarnos con los hermanos, porque Dios envía bendición y vida eterna en medio nuestro. Pero si es una obligación, si tengo que, a veces yo me imagino esto, tengo que agarrar este tabernáculo y subirlo al ómnibus, al auto, a la bicicleta y traerlo, ¿no?, y sentarlo en el banco de la iglesia. Y no debe ser así, debería ser un gozo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Si solamente son obligaciones que cumplimos, pronto nos cansaremos de una obligación que no tiene la capacidad coercitiva, ¿sabe?, que para hacernos venir, y dejaremos de participar de las actividades, porque simplemente lo hacíamos por una obligación. Necesitamos pensar como piensa Dios. ¿Creen que Dios piensa? Sin duda que piensa, sin duda que analiza, sin duda que sopesa. Delante de Él están los corazones de todos los hombres. Isaías 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice Jehová, son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Les gusta este texto? ¿Les gusta? Es lindo, ¿no? ¿No les preocupa este texto? ¿No? A mí sí me preocupa. Si bien es un texto que está dentro de un contexto de que el Señor está diciéndole al pueblo, bueno, yo voy a salvar de una manera que ustedes ni se imaginan. Pero ¿saben lo que me preocupa? Que mis caminos no sean los caminos del Señor. Que mis pensamientos no sean los pensamientos del Señor. Eso me preocupa. Porque es como un texto que es lindo, porque uno lo puede repetir, lo puede aprender fácilmente, pero dice algo muy fuerte. Ustedes están caminando por un camino que no es mi camino, dice el Señor. Por eso quizás Jeremías en otro pasaje dice: vuélvanse a las sendas antiguas. Por eso el Señor dice: miren, yo les abro un camino nuevo y vivo, transiten por él. Entonces me incomodaba un poco este texto. Entonces escribí ahí, ¿no? Debemos de pensar que este texto no solamente fue escrito para sus destinatarios originales, que era el pueblo de Israel, sino para nosotros también, que vivimos en este tiempo y que hemos sido llamados a andar en este camino que el Señor nos trazó. No son vuestros pensamientos, no son vuestros caminos, tendríamos que cambiarlos, ¿no? Son nuestros caminos con el Señor, son nuestros pensamientos alineados a la voluntad de Dios. Yo pensaba, muchas veces meditar en la palabra es como mirarnos en un espejo, eso lo sabemos, ¿no? Y el espejo no siempre te muestra lo que vos querés ver, ¿no? A veces te muestra formas de las cuales te arrepentís, colores que han aparecido con el tiempo que no los esperabas. ¿Y qué haces? Lo que podés lo corregís. Hay cosas que son incorregibles, ¿no? Ya está. Pero lo que no haces es romper el espejo, ¿no? Porque lo pagaste y te cuesta romperlo. Pero digo, es una herramienta. Pero la palabra de Dios es igual, es un espejo. Nos muestra muchas veces cómo está nuestro estado espiritual, cómo está nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Bueno, Dios quiere que corrijamos eso que está mal. Dios quiere que actuemos en función de su palabra y que podamos decir en algún momento de nuestra vida: Dios hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Salmos 18 y 33 y Habacuc 3:19, ¿no? Subir a las alturas espirituales, crecer espiritualmente, alinearnos a la voluntad de Dios, conocer su voluntad, nos va a llegar a caminar esas alturas espirituales. Ya para ir casi que terminando, estoy tratando... Perdón, diga. Filipenses 4:8, lo leemos. Pensé que tenías el micrófono. Así los hermanos que nos están acompañando.
Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, miren qué lindo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensado, ¿no? Llenar nuestra mente de la palabra de Dios hace que el primer acto reflejo que tengamos frente a cualquier situación esté relacionado con la verdad, esté relacionado con la justicia, esté relacionado con el amor, esté relacionado con lo que viene de Dios, ¿no? Por eso ese texto, gracias Giselle, es muy apropiado para este momento, ¿no? Para pensar, ¿de qué estamos llenando nuestra cabeza? ¿Qué le estamos metiendo adentro? Dice 1 Pedro 4, 1 y 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que resta. ¿Cuándo se gana una carrera? Cuando se llega a la meta y se la supera, ¿no? Es impresionante ahí. Yo no soy muy burrero, como dicen, pero miro en el informativo y ven cuando los caballos ya están en la última recta y ya hay uno que parece que ya ganó la carrera, ¿no? Viene varios cuerpos adelante, pero hay uno que en el fondo que viene como desparramándose y al llegar, cruzar el disco, le gana, ¿no? Es increíble, ¿no? Por una oreja le ganó, yo no sé cómo calculan eso. Pero la carrera no termina hasta que no llegues a la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta del creyente? El cielo. Así que mientras estás aquí en la tierra, el tiempo que resta no lo vas a vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Volvemos al texto de Corintios, porque aunque andamos en la carne, aunque andamos en debilidad, aunque andamos conscientes de esa realidad, tenemos que hacernos fuertes en el Señor, aunque andamos en la carne. Y hermano y hermana, capaz que sos ya viejito en la fe, sos maduro en la fe, capaz que sos nuevo en la fe, sos niño en la fe. Dice la palabra de Dios que hay una lucha interna. La carne y el espíritu se oponen entre sí, batallan entre sí para que no hagas lo que quieras. Quiera Dios que esa batalla la gane el espíritu para que hagas la voluntad de Dios. Busquémonos hacernos fuertes. No militamos según la carne, porque la carne pone resistencia. Los métodos de la carne se oponen al espíritu, su punto de vista, el punto de vista de la carne es suprimido cuando actuamos bajo la influencia del Espíritu Santo. El Señor dice, Él tomará de lo mío y se los hará saber, ¿no? El Señor no nos dejó huérfanos. Hoy le daba gracias al Señor pensando un poco en los niños que cuidamos, ¿no? Decíamos, Señor, gracias porque tú no nos dejaste huérfanos. No los voy a dejar solos, dice el Señor, les voy a enviar el Espíritu. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La noche en Getsemaní el Señor habló de la espada, el que tenga una espada tome una espada, y Pedro se armó hasta los dientes, ¿no? O por lo menos tenía una espada, y le cortó la oreja a Malco. Y el Señor le dice, no, Pedro, no es así, no es así. Las armas de nuestra milicia, de nuestra militancia, son poderosas en Dios. La vida espiritual se aferra a las virtudes de Cristo. William MacDonald dice que las armas del creyente son la fe, la oración, la obediencia a la palabra, la comunión con los hermanos, y no debemos prescindir de ninguna. Cuando alguien se hace habitué a usar ciertas armas, por más que venga un Saúl y le ofrezca una armadura para vencer a un gigante, seguramente la va a desechar porque va a decir, yo con estas cosas no sé andar, ¿no? Usemos las armas del Espíritu, así como David confiaba en aquellas piedras, en aquella onda, porque estaba habituado y porque de ellas dependía la supervivencia en el desierto y el cuidado de los animales, pero sobre todo porque aquellas cosas las había recibido en la presencia del Señor de alguna manera. Y también nosotros, si usamos las armas espirituales,
tenemos que vestir toda la armadura de Dios, dice Efesios, ¿no? Dice que son estas armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y solo el poder de Dios nos lleva a vencer el poder del pecado en nuestra vida. Hermanos, el pecado tiene poder, mucho poder. No nos creamos fuertes. ¿Querés decir algo? Sí, no, comentaba de David, ¿no? Uh-huh. Lo que es el ejercitar, ¿no? Uh-huh. Él pasaba todo el día, por ejemplo, Exacto. con la onda, ¿no? Y bueno, lo que hoy no es ejercitar la paciencia, por ejemplo. Muy bien. Está escrito acá también. Perfecto. No me acuerdo bien dónde, pero está escrito que Pablo nos manda a ejercitarnos, ¿no? Sin duda. Para poder llegar a ser lo más perfecto que... Esto no se trata de un camino así que vamos, ¿no? Que vamos a llegar a ser una especie de Illuminati allá. No. Se trata de que tenemos que ser semejantes al Señor, ¿no? La vara está bien alta, ¿no? Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Ese es el objetivo. Si lo perseguimos, sin lugar a dudas que vamos a estar creciendo, aunque no estemos exentos de caídas, hermanos, ¿no? Porque 7 veces cae el justo, pero el Señor le levanta. Por último, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y William MacDonald dice, aquí lo que se está atacando es el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, ¿no? Y hermano y hermana, tú y yo tenemos que ser celosos guardianes de la palabra de Dios. El salmista dice, tú has dado a los que te temen bandera que alcen en defensa de la verdad. El Señor nos ha puesto en nuestras manos la palabra de Dios. La historia nos va a decir que muchas personas murieron por la palabra de Dios, por llevar una Biblia. Ni siquiera nos sentimos dignos de compararnos con esos contemporáneos nuestros, porque a veces pensamos en los discípulos, en los apóstoles, en lo que ellos sufrieron, pero pasados los años, mucha gente movida por el Espíritu del Señor también fue llevando sus Biblias a lugares muy, muy, muy peligrosos, y muchos de ellos dejaron sus vidas. Y nosotros a veces lo que dejamos es justamente la Biblia de lado. Dejamos de entender su mensaje, dejamos de entender su valor. Que nada nos quite el privilegio de conocer a Dios. Que te conozcan a ti, era la oración del Señor. Que te conozcan a ti. Y hermanos, termino pensando en esto, ¿no? Y llevemos nuestro cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si cambia nuestra forma de pensar, también cambiará nuestra forma de actuar, dicen por allí. La pregunta es si lo que pienso se encuadra en el pensamiento del Señor. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Y en esta noche podemos orar como el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que el Señor, hermanos, nos ayude a profundizar en esto que apenas hemos tocado, hemos rozado por arribita nada más. Luis, ¿quiere? ¿Salmo? ¿Lo leemos? Leemos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor nos ayude a pensar en estas cosas. Siempre pienso, los hermanos de Berea, los creyentes de Berea, no serían mucho más creyentes que nosotros. No nos vamos a achicar con ello, ¿no? Pero sí tenían una característica que a veces nosotros no tenemos. Ellos se iban de la reunión a ver si lo que el apóstol Pablo les había enseñado coincidía con la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nuestra mente, nuestro corazón estén llenos de su presencia. Cuesta. Recién Mauricio hablaba de perseverar. El Salmo 1 nos hablaba de aquel que medita de día y de noche. Cuesta hacerse tiempo. El tiempo material son 24 horas por día, no hay más. Hay que administrarlo, hay que sacarle el espacio de otras cosas. Hagámoslo. Va a ser de mucha bendición en lo personal y también en lo colectivo, pensando que cada uno es administrador de la multiforme gracia de Dios y que tiene que estar aquí, hermano, para bendecir a otro, para edificar a otro, ¿no? Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención.